muchos casos llega hasta el 5% del total de paciente que vemos, y de ahí la utilidad. Bueno, pues empiezo. Algunos ya me conocéis, bien de urgencias, de la UME, veo caras que ya conozco, pero bueno, eso, soy Jorge, trabajo en urgencias, aunque soy intensivista, y voy a hablaros un poquito de dos partes, sobre todo de pseudoanalgesia por una parte, para procedimientos menores o no tan menores dentro del ámbito de urgencias, y por otra parte, actualizarnos un poquito en la secuencia rápida de intubación y ver 4 puntos clave. Entonces, eso, durante esta ponencia el objetivo principal son de más o menos 4. Por una parte, saber lo que es la sedación y elegir el nivel de sedación más adecuado para cada tipo de procedimiento. Por otro lado, hablar de 4 o 5 fármacos que van a ser los más utilizados y los más clave dentro de nuestro ámbito. A la vez también intentar aplicarlo a varios escenarios clínicos reales, virtuales, no son pacientes reales, pero bueno, aplicados al ámbito diario. Y como digo, dar 4 pinceladas sobre la secuencia rápida de intubación intentando integrar todo esto. Como una base un poquillo teórica, hablando del dolor, siempre sabemos que es una experiencia subjetiva, asociada o no a un daño tisular real o bien potencial en un paciente. Y en cuanto al dolor, podemos hablar de dos conceptos, bien la analgesia o la anestesia. La analgesia vamos a intentar quitar el dolor sin quitar el resto de, de- de sensaciones. Y la anestesia va a ser quitar el dolor, pero además de eso, quitar el resto de sensaciones, es decir, la propiocepción, la sensación al calor, al dolor, como es la analgesia, y el resto. La sedación, por otro lado, a diferencia del dolor, va a hablarnos no de esa sensación subjetiva o un daño, sino del nivel de conciencia del paciente. ¿Qué vamos a buscar con la sedación? Facilitar que el paciente tolere una técnica diagnóstico o terapéutica en nuestro ámbito. La sedación es un continuo que se mueve desde la ansiólisis, que es un estado en el que queremos que el paciente esté más tranquilo, pero con una respuesta normal a todo tipo de estímulos. La sedación superficial muchas veces va a ser la que busquemos en la urgencia porque lo que nos permite es tener al paciente consciente y que colabore, que responda de forma intencionada, aquí está la clave, a estímulos ligeros y que también preserve del todo la función ventilatoria. El siguiente paso será una sedación profunda. En este ya empezamos a tener que el paciente solo responde a estímulos dolorosos, ya no nos sigue la luz, ya no nos sigue la palabra. Y además empezamos a perder la vía aérea, empezamos a deprimir el centro respiratorio. Ya un punto de anestesia general, buscamos que el paciente, como dice la palabra anestesia, pierda todo tipo de sensación a los estímulos. Y en este caso también buscamos una depresión del sistema respiratorio y por contrapartida, también del cardiovascular, hablaremos un poco de ello. Un poco aparte estaría la sedación disociativa, que es una particularidad de uno de los fármacos de los que voy a hablar, que se basa en que hay una desconexión entre el sistema límbico, que es el que procesa un poco todas las sensaciones y los sentidos del cuerpo, con la corteza cerebral, con la percepción de esa sensación. Con esto que conseguimos, por una parte, analgesia, porque quitamos la respuesta al dolor, amnesia y catalepsia, es decir, el paciente puede llegar a estar incluso paralizado y colaborando con todo el resto de la técnica. Es un tipo de sedación que se alcanza con una dosis umbral, no es tanto como el continuo del que hablaba antes, sino que hay una dosis a la cual alcanzamos esa disociación. Y al final el objetivo es desconectar al paciente de lo que está ocurriendo por fuera sin afectar tampoco al resto de sistemas del cuerpo, como puede ser el respiratorio o el cardiovascular. ¿Qué buscamos en un sedante o una pseudoanalgesia ideal? Lo primero, tener al paciente bien analgesiado, que sea una analgesia eficaz, que no tenga dolor. Si no se acuerda, mejor, porque al final son técnicas desagradables.
que sea titulable, que podamos controlar qué dosis queremos poner y si queremos poner rescates, poder ponerlos con seguridad. Que sea rápido, que sea breve, que podamos revertirlo con facilidad en caso de tener antagonistas disponibles. Obviamente que tenga el menor efecto en el resto de sistemas del cuerpo, que no nos inestabilice al paciente o que tenga los mínimos efectos adversos. Que no interaccione, tenemos pacientes polimedicados que muchas veces nos puede limitar el uso de la pseudoanalgesia. Y bueno, ya efectos de la gerencia, que sea fácil, barato y bueno. Una parte importante de la pseudoanalgesia, de los procedimientos que hacemos en urgencias, es la seguridad. Es decir, asegurarnos de que cuando vamos a drogar a un paciente esté todo controlado. ¿Cómo nos podemos asegurar de esto? En cuatro principales bloques. Por uno, la monitorización. En todos los servicios de urgencias tenemos un monitor con electro, saturación, tensión arterial y capnografía. A lo mejor no en todos, pero es algo que deberíamos de ir implementando en todos los servicios. Preparación. Aquí vamos a fijarnos sobre todo en qué vamos a tener como plan A, plan B y plan C. Tener bien oxigenado al paciente, tener bien aspirado al paciente cuando estamos manejando una vía aérea y, por supuesto, tener unas buenas vías venosas cogidas. Pasando a la vía aérea, hablamos de todos estos dispositivos. Cuantos más tengamos, más planes alternativos tenemos. Empezamos por un AMBU para ventilar, pero si tenemos un IGEL, nos aseguramos un poco más. Si tenemos un videolaringoscopio, vamos a ver mejor. Si tenemos un NETRAC, vamos a poder intubar a un paciente sin mover el cuello. Si tenemos un tráqueo, no podemos ventilar ni oxigenar a un paciente, tendremos más métodos de salida. Lo último, pues siempre tener ese plan D, que será qué hacemos si nada de esto funciona y tenemos a un paciente recién sedado. Antagonistas, hay fármacos que podemos usar para poder revertir toda esta acción. El carro de parada siempre va a estar cerca dentro de un servicio de urgencias, pero hay que asegurarse que esté completo y que lo podamos tener a mano. Y por supuesto, un equipo entrenado. Un poco empieza esa parte aquí, pero también en tener a todo nuestro personal, enfermería, técnicos, apoyos, todo bien entrenado y bien informado de lo que vamos a hacer en todo momento. Metiéndonos un poco en la parte más teórica densa, voy a intentar hablar algo de los fármacos principales. El principal analgésico y el único del que voy a hablar, en este tipo de procedimientos vamos a buscar una analgesia muy potente, rápida y revertible. Aquí vamos a hablar del fentanilo. El fentanilo es rápido, actúa en muy poco tiempo, es breve, es muy potente. Hablamos de una potencia 10 veces mayor que la de la morfina. Tenemos un margen muy amplio. Aquí voy a la parte de que hablaba de que es un fármaco titulable. Podemos añadir dosis con cierta seguridad cuando vemos que un paciente está sintiendo dolor. Y sobre todo, lo que os decía, es uno de los fármacos que tiene un antagonista. Tenemos la naloxona contra los opioides, que en caso de haber una depresión respiratoria, inestabilidad hemodinámica o una sobresedación, podemos administrarlo. Esos son los principales efectos adversos que tiene la depresión respiratoria, sobre todo cuando se infunde de forma muy rápida o a dosis muy alta, la rigidez torácica, la inestabilidad hemodinámica en menor medida que otros fármacos que voy a nombrar, pero también puede ocurrir. Y como efectos no tan graves, pero sí frecuentes, las náuseas, los vómitos, siempre intentar premedicar con antieméticos si preveemos que va a ser una vía aérea difícil. Y como curiosidad un poco, pues la gente que usa fentanilo muchas veces se rasca la nariz y podemos usarlo como una marca de que el paciente está empezando a estar analgesiado. Todos los fármacos de los que os voy a hablar traen este apartado aquí al lado, que son datos muy de ficha técnica y teóricos, pero bueno, lo principal que este fármaco lo tenemos en varias vías, lo podemos usar intravenoso, intranasal, incluso intramuscular y nos da bastante versatilidad en distintos tipos de población. Midazolam es, hablando ya de los fármacos sedantes, el que más conocemos, el que más se ha usado siempre.
De hecho, pues probablemente de los más seguros por esta razón, porque es el que más conocemos y tiene ciertas ventajas respecto a otros. Produce muy buena ansiólisis, es una benzodiazepina y baja mucho el umbral del estrés del paciente, causa amnesia anterógrada, el paciente va normalmente a olvidarse de todas las perrerías que le vamos a hacer. Puede llegar a hacer una acción de relajante muscular, no como bloqueante, que hablaré más tarde de ellos, sino como el propio efecto de las benzos como relajante. Es relativamente rápido, entre 1 o 5 minutos tenemos al paciente con el efecto pico, y también tiene un antagonista, que tenemos al flumacenilo para rescatarnos en casos de sobredosis. Efectos adversos, aquí quiero incidir un poco para tenerlos en cuenta en el fármaco que más usamos como sedante, y es que es un fármaco que se acumula y además tiene un efecto bastante prolongado respecto a otros. ¿Qué problema tiene esto? Pacientes con volúmenes de distribución altos, insuficiencia renal, obesos, ancianos, incluso gente que ya está polimedicada con otras benzos, van a necesitar dosis más altas y van a acumularlas más. Vamos a tener al paciente dormido a lo mejor demasiado tiempo para el procedimiento que queremos hacer en urgencias, que al final es un procedimiento corto. Produce tolerancia como todas las benzos, entonces al final, si tenemos que repetir procedimientos o hacer más dosis, esto ya es un poco más de cara a ingresos o incluso unidad de cuidados intensivos, vamos a necesitar ir aumentando las dosis de forma progresiva. Es uno de los fármacos que más nos puede deprimir el centro respiratorio y también produce vasodilatación, entonces vamos a tener efectos hemodinámicos. Y bueno, otras reacciones también un poco menos adversas, pero más particulares, es que los pacientes pueden llegar a tener hipo, pueden tener reacciones paradójicas, es decir, buscamos una ansiólisis, pero el paciente se nos agita cuando le inyectamos la benzodiazepina, así que hay que tenerlo en cuenta. El hipo, sobre todo, aunque parece una tontería, a la hora de hacer una ventilación mecánica puede producirnos asincronías, puede producirnos cosas que nos molestan a la hora de tener un paciente sedado. Etomidato, otro de los fármacos que más usamos, sobre todo en vía aérea rápida, en secuencia rápida de intubación, perdón, y realmente de los más seguros también. Es rápido, es breve, dura poquito tiempo, en 5 o 10 minutos el efecto se ha revertido. Es muy seguro desde el punto de vista hemodinámico, al contrario que otros de los que voy a hablar. Y como decía, es de elección en la secuencia rápida de intubación. El mensaje un poco es que ante la duda, muchas veces el etomidato va a ser uno de los sedantes que mejor vamos a usar. Como particularidad, dentro del neurocrítico es un fármaco que nos va a reducir la presión intracraneal, reduce la PCO2 intracraneal, entonces va a ser bastante seguro en trauma craneoencefálico, en estatus epiléptico y otro tipo de neurocrítico. Efectos adversos. La depresión respiratoria en este caso no es de la misma manera que la benzodiazepina, sino que a más dosis, a más bolos pongamos de etomidato, más va a ir deprimiendo el centro respiratorio del paciente. Otro efecto temible son las mioclonías, el trismus. Aquí entramos en que a lo mejor no es el mejor fármaco para tener a un paciente sin ventilación, porque puede convertirse en un paciente no ventilable. Aquí pongo contraindicación en sepsis, es una contraindicación realmente relativa, es una contraindicación más en pacientes que van a recibir este fármaco durante más tiempo, porque en dosis puntuales, en procedimientos cortos, realmente no está comprobado que haya una supresión adrenal. Propofol, otro de los fármacos también que más conocemos. Eh, Particularidad un poco del Propofol, es una emulsión, es un fármaco que está disuelto a base de grasa, entonces uno de los efectos que tiene es que puede hacer una reacción alérgica, está disuelto con proteína de huevo y además también puede dar flebitis. En ciertas guías se recomienda incluso inyectar un mini bolo de lidocaína en la vía venosa para que el paciente no note esa sensación, pero realmente muchas veces no se hace porque es un fármaco muy rápido, breve, también es ansiolítico, tiene esto en común con las benzos, reduce la PIC y es anticonvulsivo.
también de elección en los neurocríticos. Tiene un efecto antiemético respecto a otros fármacos que nos va a proteger un poco más la vía aérea y tiene muy fácil titulación. En este caso, no tanto por dosis, que las dosis tienen un rango de dosis bastante seguro, pero sobre todo porque al ser tan rápido tiene un efecto on-off, que lo llamamos sobre todo cuando hay una bomba puesta. En el momento que encendemos una bomba, el paciente está sedado, pero a los 4 o 5 minutos, pongo 8 porque es lo que ponen las fichas, pero a los 5 minutos el paciente ya está despierto. Esto junto con la acción que tiene a nivel neurocrítico nos da mucha buena ventana para poder hacer evaluaciones neurológicas y demás. El efecto más indeseado del propofol y más con los fármacos que usamos, la depresión respiratoria y hemodinámica. Es el que más inestabiliza a los pacientes y más sobre todo con el uso conjunto de opiáceos. Si vamos a analgesiar a un paciente con opiáceos, lo más probable es que sedándolo con propofol vaya a haber un cambio en la hemodinámica del procedimiento. Hablando de algo un poco más nuevo, aunque cada vez menos, la ketamina. La ketamina, por una parte, tiene, igual que el fentanilo, muchas vías de administración que son tienen mucha disponibilidad, tienen muchas aplicaciones, nos da una ventana muy importante en pediatría. De hecho, en las guías de pseudoanalgesia y de anestesia para población pediátrica, suele ser el fármaco más contrastado y más recomendado. Y por otra parte, la sedación disociativa de la que hablaba antes. Esto lo que nos produce es que podemos analgesiar y sedar al paciente a la vez, incluso con bastante protección del sistema respiratorio y hemodinámico porque no deprime el centro respiratorio. Igualmente también es bastante bueno en paciente neurocrítico y tiene un efecto bastante concreto que no tienen otros, que es broncodilatador. En paciente EPOC, asmático, broncoespasmos de diferentes etiologías, nos puede ser de mucha utilidad para hacer un paciente con muy mala ventilación, conectado a un respirador o no, que sea mejor ventilable. Como efectos adversos, hay varios que hay que tener muy en cuenta porque son muy particulares, pero realmente no tan frecuentes. Hay que tener en cuenta la emergence phenomena o alucinaciones, agitación y terrores al final que pueden tener los pacientes a los que se les administra la ketamina. Muchas veces se puede corregir, bueno, muchas veces, siempre que administremos una benzodiazepina a dosis baja antes de administrar la ketamina lo vamos a suprimir y además en caso de que ocurra el paciente no se va a acordar. Como efecto hemodinámico, a diferencia de los demás, lo que hace es activar el efecto simpático. Entonces, vamos a encontrar taquicardia, vamos a encontrar hipertensión y esto hace que en pacientes con cardiopatía, con infarto, edema agudo de pulmón, incluso enfermedades con órgano diana de hipertensión, debíamos de tener más cuidado o incluso no usarlo. Pone contraindicación, es una contraindicación relativa, pero teniendo otras opciones será mejor no usarlo. Igualmente, en neurocrítico tampoco es la mejor opción. Es un vasodilatador cerebral de forma directa y eso lo que va a hacer es aumentar la PIB. Entonces, en neurocrítico y también en pacientes un poco a tener en cuenta con glaucoma puede desencadenar un glaucoma agudo que al final es una emergencia oftalmológica, de las pocas que tienen. Como efectos adversos un poco menos graves, pues bueno, náuseas, vómitos y alorrea que nos puede interferir tampoco un poco en la vía aérea y también el laringoespasmo muy temible, bastante raro, menos del 0,1% de los pacientes, pero también hay que tenerlo un poco en cuenta para tener todos esos plan B, C y D preparados en caso de usar este fármaco. Ketofol no es un fármaco, es una combinación, pero sí que me gusta hablar de él porque lo que buscamos con esta combinación, sobre todo, es esta parte, es la sinergia. Es decir, vamos a buscar
los beneficios de la ketamina y los beneficios del propofol e incluso que sus efectos adversos se contrarresten entre sí. El propofol nos va a ayudar con esos terrores del paciente, también con la hipertensión intracraneal que nos puede producir la ketamina y las náuseas o los vómitos de la ketamina. Y la ketamina, por otro lado, nos aporta la analgesia que no da el propofol, previene un poco más la depresión hemodinámica o la contrarresta y protege un poco más la vía aérea. Y lo más interesante también es que reducimos las dosis de ambos fármacos, porque cuando usamos la combinación, podemos usar menos dosis de cada fármaco con el mismo efecto conjunto, tanto a nivel en adultos como en pediatría. Así que en pediatría, que no lo he comentado antes, el propofol tiene dosis que hay que tener en cuenta más altas para ese efecto sedante y sin embargo con la, con la combinación del ketofol podemos disminuir muchísimo esa dosis de la repercusión hemodinámica y la repercusión respiratoria. Une los beneficios de los dos, entonces es rápido, es útil en pacientes inestables, en pacientes con procedimientos muy dolorosos y cortos, porque se lava muy rápido, y eso mejora mucho los resultados en respecto a cuando se usan por separado o en combinación con otros. Aquí me tenéis que perdonar que esta diapositiva se me ha quedado vacía, eran dos imágenes, sobre todo para dejar claro que tenemos unos rescatadores que son el flumacenido y la naloxona en casos de que se nos pase un poco de vuelta la medicación o incluso nos encontremos con un escenario en el que no podemos ventilar bien a un paciente y queremos despertarlo rápido. Para aplicar un poco todo esto, sí que voy a presentar unos casos rápidos clínicos para ver qué os parecería hacer. Ante un paciente de 69 años sin antecedentes que nos interesen para esto, con un trauma torácico y lo auscultamos, tenemos un silencio auscultatorio, satura mal, está taquicárdico e hipotenso. ¿Qué se os ocurre? Aquí sí que cuando yo doy esta sesión pido un poco de participación, así que si alguien se anima, que levante la mano y me cuente un poco qué haría. Bueno, el procedimiento que vamos a hacer, eso, estamos pensando en un neumo, en un hemoneumo, uno de los dos. ¿Qué queremos hacer para este procedimiento? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos una analgesia, una sedación, una anestesia? Lo planteo de esta manera porque es la primera pregunta a la que nos tenemos que enfrentar. ¿Qué es lo que necesita el paciente? ¿Necesita solo analgesiar, solo ansiólisis o necesitamos ya más marcha? ¿Necesitamos dormirlo? ¿Necesitamos plancharlo del todo? ¿Conectarlo a ventilación? Es una técnica rápida y que necesitamos que no inestabilice más al paciente, que nos recupere rápido y sin necesidad de dormirlo realmente. Una buena opción sería la ketamina, en este caso. Vamos a mejorar la hemodinámica del paciente. Es verdad que lo tenemos taquicárdico, pero es una taquicardia reactiva que probablemente tenga una neumotora esa tensión. Entonces, bueno, lo vamos a disociar, no se va a enterar mucho de una técnica bastante desagradable, lo vamos a analgesiar de forma potente y lo vamos a tener consciente. Es una técnica en la que nos interesa también que el paciente inspire, expire, se mueva y demás. Estos no son absolutos, es algo esquemático. Obviamente todos hemos usado estas combinaciones y estos fármacos para esta técnica, pero como a efecto formativo sí que no midazolam ni propofol. ¿Por qué? Porque en este caso no buscamos una sedación profunda y además tenemos un paciente inestable que a lo mejor nos lo puede inestabilizar más. El etomidato, probablemente nos pasemos de vueltas en la sedación y el etomidato lo vamos a reservar para casos en los que queramos tener al paciente más dormido. Y el fentanilo, obviamente, está bien pensado porque es una persona que va a tener mucho dolor, una técnica dolorosa, pero a lo mejor no nos tolera bien la técnica porque es desagradable, porque va a estar mal y va a estar incómodo. Solo lo vamos a analgesiar y necesitamos algo más. Paciente de 72 años, hipertenso, cardiópata, con antecedente de angina estable, un EPOC que viene con fiebre, desaturado, hipotenso, normocárdico, pero lo único que no tiene tocado.
en qué pensamos y qué parece que vamos a tener que hacer. Pensamos en esta radiografía, como ejemplo, podría ser una neumonía bilateral, malito. Esta radiografía es de aquel año y pico, de un paciente que vino con COVID y con estas condiciones. Vamos a buscar, obviamente, la intubación, esta radiografía, estas constantes. El paciente además está séptico. Buenas opciones. Pues mira, en este caso sí que va a ser bastante seguro poner fentanilo como primera medida para analgesiar siempre al paciente. Vamos a hacer una técnica dolorosa que va a hacer una descarga adrenérgica y la queremos evitar. Y el midazolam en este caso va a ser una buena opción para una sedación profunda, más o menos segura, pero cuidado con la inestabilidad hemodinámica. Vamos a tener que tener varias cosas alrededor para intentar remontar al paciente después de esto, que lo vamos a conectar a ventilación mecánica. Sí, 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 sí. Es lo que os he dicho antes. Es como efecto un poco formativo para dejar claro que en el shock séptico hay que tener un poco cuidado con el etomidato. No tanto en urgencias, no tanto para un procedimiento corto, lo podemos usar perfectamente. Lo que he dicho antes, no está comprobado ni probado que por una dosis para una secuencia rápida de intubación haya una supresión adrenal. Pero un poco esta diapositiva, que es la única que hay de paciente séptico, es para demostrar y para que quede un poco el mensaje de que en paciente séptico vamos a intentar tener cuidado con esto. Sobre todo si va a quedar con una perfusión después. Es ya más un poco a medio o largo plazo que para el momento de la secuencia rápida. Pero bueno, eso, aquí este no es relativo. Ese no a la ketamina. Aquí sí que está un poco más claro, vamos a producir un vasoespasmo, vamos a producir una vasoconstricción cardíaca en un paciente hipertenso y con angina, pues a lo mejor se nos infarta durante el procedimiento. Y el propofol, no, pues lo mismo, ¿por qué no? Pues si estamos poniendo algo que también inestabiliza, pues para dejar claro que el propofol inestabiliza más que el midazolam en los procedimientos. Paciente de 23 años, como antecedente principal, droguillas, cannabis, algunas otras sustancias, y que viene con un hombro recidivante. Vamos a tener que hacer una reducción de una luxación o una fractura, un procedimiento bastante frecuente dentro de la urgencia, que con lo que os he contado, ¿qué os parece que sería mejor usar? No he puesto constantes, pero bueno, es un paciente que viene bien. Ketofol. Hay muchas más opciones. De hecho, aquí no pongo ningún no, porque cualquiera realmente en un paciente sano, joven y para un procedimiento corto sería más o menos buena opción. Pero sí que es verdad que con el ketofol, en pacientes con usos de drogas o de otros fármacos neuropsiquiátricos, vamos a necesitar normalmente dosis mucho más altas de esas drogas. Y esta combinación, como os he dicho antes, nos va a permitir tener dosis más bajas con los mismos efectos y así prevenir más efectos adversos. Es un procedimiento corto y bastante doloroso. Conseguimos las dos cosas con los dos fármacos combinados. Y lo que he dicho, el resto de combinaciones van a ser lícitas y bien hechas, pero a lo mejor con el resto de cosas vamos a sedar un poco más al paciente y para una cosa rápida, pues tampoco hace falta. Una persona de 47 años con antecedentes psiquiátricos, síndrome depresivo, que ya toma tratamiento con benzos, con antidepresivos. Es un precipitado, nos avisan porque viene con un Glasgow que cuando lo han recogido estaba consciente, un Glasgow 14, y ha ido deteriorando por el camino hasta un Glasgow de 7. Además, ha abierto una pupila y lo tenemos hipertenso, bradicárdico y de saturación más o menos bien. A esto normalmente tenemos la opción bastante clara y es que hay que intubar al paciente. Un deterioro de Glasgow de esta magnitud indica una intubación y además está empezando a hacer la tríada de Cushing, que es de hipertensión intracraneal y normalmente va a necesitar un procedimiento urgente en el cerebro.
¿Qué opciones tenemos? Bastantes. ¿Cuál no pondríamos nunca? La ketamina, vasodilatación cerebral, hipertensión intracraneal, empeoramiento del estado neurológico. ¿Qué nos aporta? Como siempre, en todas las diapositivas pongo el fentanilo porque quiero que cale el mensaje de siempre analgesiar a los pacientes para todo tipo de procedimientos. ¿Y qué nos puede aportar el resto de cosas? El etomidato como neuroprotector y como buen sedante profundo. El midazolam nos aporta una sedación profunda. Sí que hay que tener un poco más de cuidado con la inestabilidad, que en este caso no nos preocupa tanto, aunque está bradicárdico, pero no es inotrópico negativo, así que tampoco va a bradicardizarlo más. Y el propofol, aquí, sí, bueno, de forma indirecta lo pongo, el propofol tiene un efecto que sí que es inotrópico negativo y a lo mejor en un paciente que ya está bradicárdico lo podemos bradicardizar más e incluso llegar a pararse el paciente por una bradicardia extrema. ¿Qué tiene de bueno el propofol en este caso? Pues bueno, que es un sedante profundo y que además es neuroprotector, pero no sería el mejor fármaco en este caso. Ante un paciente de 13 años, pediátrico, casi ya adulto, pero pediátrico, accidente de tráfico con una fractura abierta, de la pierna, más o menos de constantes bien, lo que vamos a intentar hacer es una reducción de una fractura y además una corrección de una herida compleja. Es un procedimiento muy doloroso, puede llegar a ser de duración media, a lo mejor necesitamos sedar un poco más al paciente y además lo tenemos en 13 años, que está ahí en el límite, pero bueno, es población pediátrica. Recalcar que el ketofol va a ser una opción de elección en este tipo de pacientes y que además, al ser un procedimiento, bueno, no tan corto, a lo mejor si hay un desastre muy grande, pero para la reducción nos va a venir bien. Es bastante seguro desde el punto de vista hemodinámico respiratorio y vamos a tener más o menos consciente al paciente. Más pediátrico todavía, un nene de 11 meses con una bronquiolitis por un sincitial con silencio auscultatorio y con un fracaso respiratorio franco. Una frecuencia de 104 para 11 meses ya empieza a ser bradicárdica, está desaturado. Vamos a tener que intubar a este niño. En intubación pediátrica, esto sí que está más descrito, no está tan abierto a opciones en las guías de pediatría. El ketofol es lo más indicado en la secuencia rápida de intubación. Nos va a producir además el efecto que comentaba de la ketamina con la broncolilatación y desde el punto de vista hemodinámico, que ya empieza a estar tocado, va a ser bastante seguro. Lo mismo que antes, el resto de opciones, y más en un caso como este que hay que correr, van a ser buenas, pero habrá que tener cuidado con la inestabilidad hemodinámica en el caso del propofol y el midazolam y bueno, con el etomidato sería una buena opción, no la mejor en la población pediátrica. Creo que este ya es el último, un hombre de 33 años con un accidente de moto que nos viene sin pierna y con una quemadura facial, de constantes más o menos bien, de momento siempre hay que pensar en hacer una intubación en un paciente con una quemadura facial. Intubado, paciente quemado, aquí lo que quería comentar sobre todo de forma particular es que en grandes quemados el fármaco de elección, sea en combinación con midazolam o con propofol, es la ketamina. Tiene un perfil de seguridad hemodinámica muy alto y son pacientes que se pueden inestabilizar en un minuto. Entonces, es el fármaco que más se usa en unidades de grandes quemados, tanto para analgesia en procedimientos, curas, desbridamientos y demás, como para secuencia rápida de intubación. Como conclusiones de esta parte de pseudoanalgesia y procedimientos, lo primero y lo primordial, lo que os digo, analizar lo que necesitamos en cada paciente. ¿Lo quiero solo sedar? ¿Lo quiero analgesiar? ¿Cuánta profundidad de sedación quiero? E intentar con eso elegir lo que más le conviene, lo que más le conviene. Y como siempre, asegurar el tratamiento del dolor. Los pacientes no tienen por qué tener dolor en nuestro servicio. Fentanilo y midazolam siguen siendo los fármacos pues, más contrastados, más usados, más seguros porque los conocemos más, pero también
está bien empezar a pensar en otras opciones, otras cosas para intentar individualizarlos de la mejor manera posible, para tener pues bueno, los menores sustos y tener que usar los menores planes secundarios posibles. Para secuencia rápida de intubación, no voy a contar muchas cosas nuevas, solo un poco un repaso rápido para nuestros servicios que suelen ser cosas rápidas. Y bueno, se piensa en esta secuencia rápida de intubación como un procedimiento que consiste en administrar un agente inductor, que será la sedación de la que hemos estado hablando, y siempre posteriormente el bloqueante neuromuscular, para intentar que el paciente deje de respirar y se adapte bien a una ventilación mecánica, abra vías aéreas, nos permita la adecuada visualización y la adecuada intubación. Con esto también se minimiza el riesgo de aspiración del paciente. Si un paciente, mientras lo intentamos intubar, empieza a toser, empieza a esforzarse, va a aumentar el riesgo de que se desajuste la ventilación y de que nos vomite durante el procedimiento. Como objetivos de este tipo de protocolos, siempre se ha intentado incidir en optimizar la oxigenación antes del procedimiento, asegurar la vía aérea en el mínimo número de intentos posibles, es decir, en uno, y minimizar el tiempo en el que el paciente está sin respirar de forma espontánea. Es decir, cuanto menos tiempo pase entre que paralizamos al paciente y le conectamos una ventilación mecánica o le dejamos respirar con la vía aérea asegurada, mejor. La secuencia rápida de intubación, lo habréis escuchado ya alguna vez, se organiza en 7 Ps. La preparación, la preoxigenación, el pretratamiento, la parálisis y la sedación, la posición y la protección del paciente, el procedimiento como tal, que es la intubación, y el más, bueno, no el más importante, pero uno que se nos olvida mucho, que es los cuidados posintubación. Con esto que nos aseguramos, en primer lugar, tener al paciente en un entorno seguro, tener al paciente bien oxigenado, bien analgesiado, bien inducido, bien adaptado a todo lo que le vamos a hacer, a colocar la vía aérea de la forma más fácil posible, más directa, asegurarnos la intubación. Y aquí, pues intubación, no he puesto nada porque, bueno, ya creo que son cuidados un poco más para después, pero de cara a los servicios de emergencias y de urgencias hay que tener un par de cosas en cuenta. Como primer paso, la preparación se dice formalmente que tiene que durar entre 0 y 3 minutos, pero bueno, principalmente es que tenemos que tener los servicios de urgencias bien preparados para que en cualquier momento que haya que hacer una secuencia rápida haya, haya rapidez. ¿En qué se resume este paso? En un checklist que lo veréis en otros sitios como SOFAME o SOAPME, que son estos pasos: tener una succión a mano, un aspirador para aspirar en el momento de la intubación o posintubación, tener oxígeno, fuentes de conexión a oxígeno diferentes, tener todos los fármacos a mano, tanto sedantes, relajantes, antagonistas y fármacos que nos puedan hacer falta en eventos hemodinámicos. Lo que decía antes con el oxígeno, tener bien localizados, bien saber qué es lo que hay en nuestros servicios de urgencias para una vía aérea potencialmente difícil, tener un monitor siempre a mano, como decía antes, y el equipo bien formado y bien informado. El paso de la preoxigenación, como un poco como regla así bastante práctica, es que lo podemos preoxigenar durante 3 minutos u 8 respiraciones, dependiendo de si el paciente está en respiración espontánea o dándole con una ventilación no invasiva o con un AMBU. Se puede hacer, el objetivo es que el paciente tenga todas las reservas posibles de oxígeno ante un episodio de apnea, y lo podemos hacer cuando está el paciente en espontánea con una mascarilla de reservorio normal al 100%, o bien cuando tenemos a un paciente que ya no respira o que tiene una respiración agónica o ineficaz, siempre con ventilación con presión positiva. Bien con AMBU, bien con no invasiva, bien con oxigenoterapia de alto flujo, incluso con cánulas, pero siempre que nos aporte una PIP para intentar reclutar lo máximo posible antes de proceder a la intubación.
Como pretratamiento, el principal paso en el que más hay que incidir es que la analgesia va antes del resto de fármacos. No podemos empezar a hacer un procedimiento en un paciente sin tenerlo bien analgesiado, porque ya no solo porque lo vaya a notar, sino porque el dolor desencadena efectos hemodinámicos, desencadena taquicardia, desencadena una descarga simpática y queremos evitar todo eso. Como otros fármacos que podríamos tener un poco en cuenta, hay guías que recomiendan la atropina como premedicación antes de la pseudoanalgesia en pacientes pediátricos muy pequeñitos, en pacientes que vamos a usar SUCCI o en pacientes en los que tenemos en shock hemodinámico, puede ser una medida que nos va a prevenir que haya un evento hemodinámico posterior. Lo mismo también, que aquí no lo he puesto, pero también hay guías que hablan de la lidocaína, que hablan de el Zofran, de la metoclopramida como posibles otros fármacos para evitar efectos adversos en pacientes un poco más individualizados. Parálisis y sedación es un poco la parte de la que he hablado antes, de sedantes, de cómo elegir cada uno para cada momento y cada paciente concreto. Y de la parálisis hablaré un poco ahora. Vamos a administrar de forma simultánea el sedante, el hipnótico y el bloqueante neuromuscular. Buscamos que el paciente no sienta dolor durante la técnica y que además no se entere. Bloquear a un paciente, paralizar a un paciente cuando está despierto es muy desagradable, tanto para el paciente como para las consecuencias que puede tener para, para el procedimiento. Entonces, el objetivo de esta cuarta P pues va a ser inducir bien al paciente, tenerlo bien preparado para el procedimiento. Hablando un poco de los relajantes, que los he separado un poco de los fármacos de antes porque hablamos de cosas que no son para procedimientos, ya solo es para intubación y para ventilación mecánica. Principalmente dos. Nos faltaría un tercero, que es el cisatracurio, pero ya es un relajante de mayor acción para perfusiones, para unidades de medicina intensiva. Y como para secuencia rápida de intubación tenemos la SUCCI y el ROC. Diferencias principales. La SUCCI eh, es más rápido y es muy corto, pero es menos seguro. En pacientes que son bastante frecuentes en urgencias, politraumas, eh, sangrantes, sépticos, que van a tener a lo mejor el potasio alto, que van a tener fiebre, un riesgo puede ser que lo eleven más todavía. ¿Cuándo va a ser de elección? En vía aérea difícil, porque al ser tan rápido, el efecto es rápido. Si intentamos intubar a un paciente con vía aérea difícil, no lo conseguimos, a lo mejor en cinco minutos o así, lo tenemos ya desbloqueado, pero son 5 minutos de apnea, que nos pueden dar muchos problemas. ¿Qué ventajas tiene el rocuronio? Pues prácticamente un poco todas. Es seguro para pacientes con elevación de potasio, que, como digo, son muchos. No da fasciculaciones, que no lo he puesto aquí en los riesgos, que también nos pueden dar problemas a la hora de la ventilación y sobre todo esta parte. Tenemos el Bridion, el Sugammadex, que es un reversor, igual que el naloxona y el fumacenilo, aunque es más largo, en pacientes que no podemos ventilar y ya los hemos bloqueado, tenemos esta opción para revertir el bloqueo. Todo esto hace que normalmente el rocuronio, el esmerón, sea el que más, también es el que más conocemos y el que más normalmente vamos a pedir para relajar. Quinto paso, la quinta P, será la posición y la protección del paciente. Esto nos habla sobre todo de cómo tener bien alineada la vía aérea para proceder al procedimiento de forma directa, con un único intento. Recomendaciones, pues el olfateo de siempre, la posición de olfateo para alinear el eje laríngeo y el oral. Esto cada vez se usa más, que es el apoyo con almohadas bien en occipucio o incluso interescapular para hiperextender más todavía la vía aérea y maniobras que nos pueden ayudar ya durante el propio procedimiento. Cuando vemos la vía aérea, serán el CELIC, que es apoyarnos sobre la membrana cricoidea, o el BORP, que ya es lateralizándola. Esto va a ser más cuando preveemos una vía aérea difícil o cuando ya la estamos viendo. Sexto paso, ya vamos con el tubo. No solo es pasar el tubo, sino también comprobarlas, ver que estamos en su sitio. ¿Cómo hacemos esto? Muchas cosas, ninguna es el gold estándar, pero son todas en conjunto.
Vamos a ver BAO por el tubo. Cada vez usamos más la capno y dispositivos que llevan integrada la capnografía para ver si está saliendo CO2 por el tubo y, por supuesto, cuando ya pasa un poquito más de tiempo, a lo mejor no en el mismo momento, comprobar que el tubo ya no es que solo esté en la vía aérea, sino que esté en la vía aérea correcta, no lo tengamos colado en uno de los dos o que haya quedado muy arriba. El último paso y del que muchas veces más nos olvidamos es qué hacemos cuando ya tenemos a un paciente intubado, sedado, relajado, nos vamos de la REA o hacemos algo más con él. Pues hay que hacer cosas. Después viene la UCI y se lo ingresa, por supuesto, pero hay que asegurarse de que el paciente sigue dormido, está intubado, está conectado a una ventilación y si vamos a prever que va a estar todavía conectado, vamos a intentar que esté lo mejor adaptado posible. ¿Nos hace falta realmente que esté todo el tiempo bloqueado, que tenga todo el rato parálisis neuromuscular? Habrá veces que sí, habrá veces que no. En el servicio de urgencias, normalmente, si tenemos a un paciente que ya está haciendo, por ejemplo, asincronías desde el principio, vamos a necesitar que esté paralizado. Habrá otros pacientes que bien sedados y analgesiados se dejen llevar bien y no nos hagan falta. Muy importante mirar siempre el respirador después de intubar a un paciente, ajustar parámetros, ver que no tengamos una PIP que se haya quedado de otro paciente a 20 y le hagamos un barotrauma al paciente. Son cosas un poco que hacer un check siempre. La ventilación mecánica siempre va a tener un efecto hemodinámico sobre el paciente. Habrá que comprobar que no se nos hipotensa, que no se nos taquicariza, que no haya ningún evento al cual le podamos poner remedio con una amina, con volumen o con cualquier otra medida. Y como apunte también, aspiración, muchas veces los respiradores nos empiezan a dar problemas de presión, de incluso de que no ventilan los pulmones, aunque sabemos que están en vía aérea. Y muchas veces lo más fácil es pasar una sonda, aspirar y sacar una hemoptisis o mocos y nada más. Entonces, bueno, secuencia rápida de intubación y errores un poco más frecuentes no solo en intubación, sino también en pseudoanalgesia. No prever, no tener plan B, C, D incluso, no, que nos pille en bragas, tener un problema, tener un paciente nino, no intubable, no oxigenable. No tratar el dolor. Esto yo por la experiencia que tengo, que tampoco es tanta, es poquita, pero lo veo mucho, lo veo mogollón, que tenemos pacientes sedados, muy bien sedados, muy planchados, pero los tenemos taquicárdicos, hipertensos y es porque están teniendo dolor, aunque están dormidos, y hay que asegurarse de esto. Esto no ocurre tanto porque creo que la secuencia rápida de intubación la tenemos bastante clara, pero bueno, vamos a tenerlo un poco en cuenta porque podemos tener a un paciente con esta sensación de que está bloqueado, sin poder respirar, sin poder moverse y despierto, porque no está bien inducido, porque no está bien analgesiado. Y además son pacientes que se acuerdan de esta sensación porque no tienen un avenzo, porque no tienen una inducción adecuada y de cara ya a destete, a ventilación prolongada, nos puede complicar el tema. Malposiciones del paciente. Muchas veces intentamos intubar a un paciente que tiene el cuello torcido, que tiene el cuello así, que, que lo tenemos mal colocado y a lo mejor no vamos a la primera simplemente porque no tenemos bien asentado al paciente o incluso nosotros. Habrá situaciones, sobre todo en extrahospitalaria, en el que haya que intubar en el suelo, haya que intubar rápido y como podemos, pero normalmente servicios de urgencias y procedimientos como estos podemos tomarnos 5 o 10 minutos para colocarnos bien, estar en nuestro sitio y estar cómodos para hacer el procedimiento. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Muchas veces nos olvidamos de volver a administrar un recuerdo de sedación, de bloqueo o de analgesia después de intubar a un paciente. Como ya tenemos la técnica hecha, lo tenemos asegurado, está estable y está, sobre todo, la vía aérea asegurada, que es lo que más preocupa, con razón, pero también hay que tener un poco en cuenta esto, tanto para efecto clínico de adaptación a ventilación mecánica, a tolerancia a procedimientos, como para el propio paciente, que esté bien analgesiado y bien dormido, si va a estar así.
Poco más. Hipócrates ya dijo que vamos a intentar curar a veces como médicos, aliviar a menudo, pero siempre intentar consolar. Aplicado a esta sesión, siempre analgesiar, siempre quitar el dolor a los pacientes. Y nada más. Muchas gracias. Preguntas. Esto que paciente intubado acá puede llegar a tardar más de 2 horas en media intensiva. En el caso de los cuidados posintubación, ¿tú eres más partidario de poner perfusión de sedación y bloqueante o bolos? Perfusión. Es más cómodo. A mí me parece más cómodo. Si preveemos que va a haber, pues eso, en un comarcal como el nuestro, que preveemos un traslado en UME, que preveemos, pues eso, un tiempo de demora medio, va a ser más cómodo tener una bomba a una dosis estable, a una dosis que conocemos y que vemos que no inestabiliza al paciente, que estar con bolos, que estar mirando todo el tiempo. Es mejor tomarnos 5 minutos y ver cuánta cantidad de perfusión le hace falta para estar bien adaptado, que no se esté enterando, que esté bien, que estar todo el rato mirando y decir, ahora necesito esto, ahora necesito lo otro. En cuanto al relajante, lo que he dicho antes, habrá que valorar si en un paciente que está bien adaptado a la ventilación, que no se mueve, que está bien sedado, porque un paciente bien sedado no se mueve y está bien adaptado, no tendría por qué hacer falta, pero hay que individualizar el uso de la parálisis. La sedación, pero esto no es un estándar, ni mucho menos, yo prefiero la perfusión porque me parece más cómoda y también incluso más segura. Al final, todos estos fármacos, he hablado de los problemas de los bolos de fentanilo, de los bolos de propofol, también inestabilizan más. Los problemas de los bolos es que pueden producir más eventos, bien sea de hemodinámica, bien sea de fracaso respiratorio, de fracaso en un séptico, cualquier otra cosa. Va a ser más inseguro poner bolos de dosis grande que tener una dosis baja y estable. Eh, porque como ha quedado esa diapositiva de los antagonistas, que yo creo que al pasarla, al convertirlo de PowerPoint, no sé qué ha pasado por ahí. Eran 2 fotos nada más. Vale. Sí, aquí tengo la camarita encima, ya me ven. Ya soy ente público. Sí, ya luego, bueno, lo que suele hacer es cortar la parte inicial que empieza a grabar y podéis, si entráis al YouTube Colegio de Médicos, esa presentación es todas las anteriores. Y por último, está grabada en el control de la secuencia rápida. ¿La ecografía en vía aérea o...? Sí, ¿no? Solamente colocar una sonda y los efectos como pasa por la tráquea, tal, es una absoluta. Por supuesto. La distancia ya lo tiene, 23 centímetros de media, ¿no? Está, y además no tiene radiología para confirmarlo, y tiene los temas de viaje. Es que la ha hecho. Sí. Sí, es cierto. No, o sea, todavía como que no está incluida en esas partes, pero tenemos ecógrafos en la UME. Sí, sí, sí. Súper sencilla, sin carga, con longitudinal, y tú ves como de repente tiene un artefacto, ¡pum! Da un fogonazo, como pasa en tubo. Sí. Toda la razón. Y si no ves el fogonazo,
ves cómo pasa al lado, en el lado izquierdo, cómo se está yendo por el esófago. Sí, toda la razón. Pues damos por finalizada la sesión. Y gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Y la gracia.